clearance de creatinina y estábamos en el perfil hepático. Mm, no sé si ya vimos bilirrubina. Sí, ¿no ve? Ya vimos bilirrubina. Transaminasas también ya vimos. Hemos quedado aquí, en la gamma-glutamil transferasa o gamma-glutamil transpeptidasa. Aquí hemos quedado, ¿no, jóvenes? Jóvenes. Brian, Tania, Rocío, ¿qué dicen? Sí, doctora. Bien. Sí, doctora, quedamos. Ajá, hemos quedado aquí. Entonces, continuamos hoy día con el perfil hepático. Ya hemos hablado de bilirrubina, y hemos hablado de transaminasas. En transaminasas hemos visto GOT, GPT. Y ahora nos tocaría hablar de la GGT, que es la gamma-glutamil transpeptidasa. Esta GGT o gamma-glutamil transpeptidasa es una enzima que interviene en el transporte, normalmente de aminoácidos. Se localiza en el hígado, en el páncreas y en el riñón. O sea que en estos tres tejidos, si hay lesión de estos tejidos, esta enzima podría estar aumentada. Normalmente el valor de esta enzima en los varones es de 50 unidades litros y en las mujeres es hasta 30 unidades litro. Al ser una enzima presente en el hígado, es una enzima de diagnóstico de enfermedades hepáticas o pancreáticas que obstruyen el colédoco. En este caso, pacientes con cirrosis hepática, generalmente o por alcoholismo o por alto consumo de azúcar, etcétera, pueden presentar esta enzima elevada porque está presente en el hígado. Entonces, el aumento de la GGT está presente en enfermedades hepatocelulares, o sea, cuando hay daño hepático por una cirrosis, hepatopatías alcohólicas, una cirrosis hepática, en la diabetes mellitus, en el alcoholismo, enfermedades hepáticas o pancreáticas por obstrucción y en procesos colestásicos. Y normalmente está disminuida la GGT en estadios de pacientes terminales. La albúmina es una proteína plasmática. Esta proteína plasmática se sintetiza en el hígado, por ende tiene gran importancia porque esta albúmina, ¿cuál es su importancia de la albúmina? Es una proteína que transporta, se le llama proteína plasmática porque va por el plasma sanguíneo transportando ácidos grasos, bilirrubina, medicamentos, 10% de cobre, transporta hormonas tiroideas, hormonas esteroideas, la albúmina y ácidos grasos. La albúmina entonces tiene una importancia de transportar a la bilirrubina, transportar a los ácidos grasos y transportar a los medicamentos. Entonces es una proteína de transporte muy importante en nuestro organismo. Pero determinar albúmina en laboratorio tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque podemos determinar una evaluación de insuficiencia hepática crónica, porque donde se produce esta proteína es en el hepatocito, donde se sintetiza en el hígado. Entonces, al estar el hígado dañado por una hepatopatía, no producimos la albúmina y es de pronóstico de pacientes a tratamientos eventuales quirúrgicos de hipertensión portal y trasplantes hepáticos. Entonces, cualquier paciente que entra a cirugía tenemos que hacerle albúmina porque si no hay albúmina, no va a haber transporte de todos los elementos que les he dicho. Y aparte, una función vital de la albúmina es que la albúmina regula la presión coloidosmótica. Al regular la presión coloidosmótica,
esta albúmina regula la presión que existe entre el líquido intravascular y del extravascular. Si disminuye la cantidad de albúmina en nuestro organismo, eh, vamos a empezar a retener líquido en el espacio extracelular y vamos a sufrir de edema. Entonces, la albúmina, cuando hay cirugía, tiene que estar en equilibrio para que no haya retención de líquido en la zona o en lugares no quirúrgicos y en el lugar en el lado quirúrgico donde no haya edema y hay una buena cicatrización. Entonces es muy importante la albúmina en nuestro organismo. Sus valores normales están entre 3.8 y 5.1 gramos por decilitro. Tenemos después aquí cuando aumenta la albúmina puede aumentar normalmente en una hemoconcentración, en una deshidratación y en una diabetes insípida. Entonces, cuando tenemos mayor concentración de albúmina o se ha pasado mucho al organismo, podríamos tener alta cantidad de albúmina. Cuando disminuye la albúmina en una hiperhidratación, desnutrición, porque como es una proteína, dependemos de aminoácidos para formarla, y si estamos con desnutrición proteica, no vamos a formar la proteína, en una malnutrición, en una mala absorción de nutrientes, mala absorción de aminoácidos, en una glomerulonefritis, porque podríamos perder a la albúmina, albudicrónica, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática crónica, quemaduras por pérdida de líquidos, neoplasias y leucemias. Normalmente en neoplasias en el hígado. Esta es la albúmina, es una proteína de estructura terciaria. Ya después van a avanzar con el doctor Gonzalo Rojas, proteínas, aminoácidos, y esta es la estructura de la albúmina. Para que la conozcan, tiene una estructura terciaria. Otra prueba en el perfil hepático, aparte de la bilirrubina, transaminasas, la gamma-glutamiltranspeptidasa, la albúmina, finalmente tenemos a la fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina es una proteína también de estructura terciaria, esta es su estructura. Y la fosfatasa alcalina, ser fosfatasa, siempre que termine en asa, es una enzima. Es una enzima que deriva de la membrana celular. Su función no es muy conocida, pero normalmente hidroliza ésteres fosfóricos en un medio alcalino. Por eso se llama fosfatasa, porque lo que hace es hidrolizar grupos fosfatos. Esta fosfatasa alcalina normalmente puede estar presente en el hígado, en el tejido óseo, durante el embarazo y en la placenta. Determina afecciones óseas. Cuando tenemos afecciones óseas podemos normalmente pedir fosfatasa alcalina, y cuando tenemos, para saber también cómo está el hígado y la placenta. Normalmente se utiliza suero, se requiere ayunas de 12 horas, el resultado, y los valores de referencia van de 39 a 117 unidades litros de esta fosfatasa alcalina. Cuando está aumentada por una cirrosis hepática, una obstrucción biliar y sería una obstrucción biliar extra o intrahepática, tumores hepáticos, todo lo que tenga que ver con el hígado, y también está relacionada con isquemia, infarto intestinal. Tenemos tumores óseos, hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, fracturas, podría. También puede estar en afecciones renales, en el embarazo, en el primer trimestre va a estar aumentada porque esté presente en la placenta, y en las neoformaciones óseas en el crecimiento. Cuando está disminuida normalmente una anemia perniciosa, en un hipotiroidismo y generalmente por el retardo en el crecimiento de los niños, podríamos determinar que la fosfatasa ósea esté disminuida. Posteriormente pasamos a lo que es el perfil lipídico. En el perfil lipídico nosotros determinamos las grasas. En esta parte vamos a determinar colesterol, triglicéridos,
lípidos totales y lipoproteínas. Dentro de las lipoproteínas tenemos HDLs, LDLs, VLDLs. Vemos el metabolismo de las grasas normalmente. Se llama lipidograma o perfil de riesgo coronario porque las grasas están relacionadas con el IREC, con el índice de riesgo cardiovascular. Se dice que son unas pruebas de diagnóstico clínico solicitadas de manera conjunta. O sea, todo lo que tenga que ver con las grasas hay que hacer de manera conjunta para saber cómo está el paciente. ¿Qué podemos determinar? Les he dicho que podemos determinar lipoproteínas, HDL, LDL, VDL, VLDL. Podemos determinar triglicéridos en el suero del paciente y podemos determinar colesterol. Siempre que hacemos perfil lipídico y hacemos glicemia, fosfatasa alcalina, necesitamos ayuno entre 10 y 12 horas. La glicemia, por determinar la glucosa, no podemos comer antes de ir al laboratorio, ni tampoco podemos comer antes de ir al laboratorio para determinar lo que es el perfil lipídico, que son las grasas. El título de aquí, ¿cuál es? ¿Colesterol? Allá. Los triglicéridos normalmente, los triglicéridos están aumentados y se llama hipertrigliceridemia. Cuando nosotros tenemos hipertrigliceridemia, cuando consumimos mucho azúcar y consumimos mucho alcohol. El azúcar y el alcohol se pueden convertir en grasa y la grasa se almacena en el tejido adiposo. Si tenemos un aumento de colesterol, el colesterol generalmente se almacena en las arterias coronarias y el paciente puede sufrir lo que es arteriosclerosis, pero también los triglicéridos se pueden almacenar en bajas cantidades en las arterias coronarias, pero específicamente los triglicéridos se almacenan en el tejido adiposo y si se almacenan en el tejido adiposo condicionan a una obesidad, al aumento del tejido adiposo y hiperplasia, hipertrofia del tejido adiposo y conducen a una sobrepeso y posteriormente a una obesidad. Cuando tenemos hipertrigliceridemia, cuando comemos mucho azúcar, cuando tenemos sobrepeso u obesidad, en enfermedades con riesgo coronarias, al fumar cigarrillo, un exceso de alcohol, algunos medicamentos que pueden aumentar el apetito, como los complejos, complejo B, trastornos genéticos, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también tienen hipertrigliceridemia y enfermedades del hígado donde no se metaboliza bien la grasa, de la tiroides, porque pacientes con hipotiroidismo tienden también a la obesidad y enfermedades renales. Los valores normales de triglicéridos no les he colocado aquí, pero sus valores normales son menor a 150 miligramos por decilitro. Cuando los valores superan los 150 miligramos por decilitro, presentamos hipertrigliceridemia. Hablamos del colesterol. El colesterol, hay una relación de colesterol. ¿En qué se transporta el colesterol? Que es una grasa que puede provenir de la dieta o es una grasa que puedo formarla en mi cuerpo a partir del azúcar y del alcohol. Este colesterol es transportado mediante las lipoproteínas LDL y las HDL. Entre estas dos, la HDL tiene poquito colesterol, son de color amarillito y eso es de aquí adentro es colesterol. En cambio está las LDL y todo esto es colesterol. Cuando consumimos mucha grasa, mucho alcohol y mucho colesterol, porque el colesterol también puede ingresar por la dieta, tenemos mayor cantidad de LDL. Y esto nos da un riesgo a sufrir coronariopatías, o sea, enfermedades como la arteriosclerosis, hígado graso, que se llama estatosis hepática, y podemos sufrir también litiasis biliar, que son cálculos en la vesícula biliar. Entonces, el colesterol es una molécula y una sustancia súper importante porque a través de él es componente de las membranas celulares, puede formar hormonas esteroideas, puede formar sales biliares y el colesterol también
puede formar la vitamina D. Entonces el colesterol tiene vital importancia en nuestro organismo, lo necesitamos, pero cuando está en exceso es de mal pronóstico para riesgos coronariopáticos, ¿no? Los niveles de colesterol en sangre, ya. El colesterol entonces se transporta en lipoproteínas LDL, se llama colesterol LDL, y HDL, colesterol HDL. Normalmente sus factores dependen de que esté elevado, de una absorción intestinal, síntesis endógena y de que no se puede eliminar. Si comemos mucho colesterol, va a aumentar. Si no podemos eliminar el colesterol, va a aumentar. Entonces, y este problema, su utilidad clínica es que tiene una evaluación de riesgo aterogénico, que es aterogénico, es de que tenemos tendencia a formar grasa en las arterias coronarias. ¿Cuándo va a estar aumentado el colesterol? Cuando haya hipercolesterolemia familiar combinada, hipercolesterolemia poligénica, hiperlipoproteinemias de tipo 2A, 2B, 3, todo esto generalmente son de origen genético, donde no se puede metabolizar al colesterol. Cuando hay daño hepático, es una hepatitis, una cirrosis hepática, porque el colesterol donde se metaboliza es en el hígado, enfermedades hepatocelulares, en la gota, en hipertensión esencial, el alcoholismo, porque el alto consumo de alcohol hace que nuestro organismo produzca más colesterol, y en enfermedades como la diabetes, por el alto consumo de azúcar, el azúcar se convierte en colesterol, el hipotiroidismo, ya les dije, el hipotiroidismo hace que se acumule más grasa, tanto triglicéridos como colesterol. La anorexia nerviosa, que la persona se estimula para comer, 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 no tiene saciedad. Y problemas renales, ¿no? Síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica. Y está disminuido normalmente la enfermedad de Tanger, debido a que no hay buen metabolismo del colesterol. Si estamos desnutridos y no comemos, en hipotiroidismo, podría estar aumentado el hipotiroidismo, creo que este está mal aquí, en anemia megaloblásica y las dietas vegetarianas que no son ricas en grasas. El valor normal de colesterol en sangre es menor a 200 miligramos por decilitro. Si superamos los valores mayores a 200, tenemos hipercolesterolemia. Dentro de las lipoproteínas, en el perfil lipídico, tenemos tres tipos de lipoproteínas, las VLDLs, las LDLs y las HDLs. Estas intermedias se forman en el proceso. Las que transportan son las VLDLs, las LDLs, las HDLs, y tenemos los kilomicrones que se forman en el intestino. En tamaños, la VLDL es la más grande, transporta ésteres de colesterol y ácidos grasos. La LDL transporta colesterol y la HDL transporta colesterol. Normalmente los valores de referencia de las LDLs es de 66 a 178 miligramos por decilitro, y de las HDLs varía, en mujeres es de 30 a 85 y de varones de 30 a 70 miligramos por decilitro. Mal pronóstico es que las VLDLs estén aumentadas, porque está relacionada con hipertrigliceridemia, porque las VLDLs transportan triglicéridos. Entonces es un mal pronóstico tener las VLDLs elevadas, que sus valores están hasta 130 miligramos por decilitro. Entonces, si hay mucha VLDL, hay mucha secreción de esta, disminuye la función de la lipoproteína lipasa y aumenta la síntesis de sus receptores para formarse esta. Normalmente la IDL está relacionada con riesgo de hiperlipidemia, es una lipoproteína intermedia, y aquí la LDL normalmente está relacionada con una hipercolesterolemia, porque contiene harto colesterol, y cuando tenemos harto colesterol en el organismo, la que más aumenta es la LDL. Se carga de mucho colesterol y empieza a haber harta LDL, y la LDL es la que hace que es la que lleva el colesterol a la arteria coronaria para que se acumule y se forma la grasa en la arteria, llamada ateroma, y que posteriormente nos da una patología llamada arteriosclerosis. Y si la
HDL está aumentada, es buen pronóstico, porque si la HDL está aumentada, la LDL va a estar baja, quiere decir que no hay mucho colesterol. Pero es mal pronóstico que la HDL esté disminuida, porque si está disminuida, la que va a estar aumentada es la LDL, porque están inversamente proporcional. Ambas están constituidas por colesterol. Si mi colesterol está elevado, la que va a estar aumentada es la LDL y va a estar baja la HDL, ¿no? Entonces, esa relación hay de las lipoproteínas. Aquí está un triglicérido, es glicerol más ácidos grasos, son 3 ácidos grasos más un glicerol que se llama triglicérido. Este se almacena en el tejido adiposo. Los triglicéridos se pueden formar en el cuerpo, pero a la vez pueden provenir de alimentos ricos como la mantequilla, aceites, grasas, carne, la grasa del chancho, etcétera. Y estas pueden ir directamente a provenir de la dieta, pero también podría provenir del azúcar y el alcohol, los triglicéridos, y sus valores son menores a 150 miligramos por decilitro. Hasta ahí respecto al perfil lipídico. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Tania, Rocío, No, doctora, gracias. Rocío, No, doctora, está bien. y ya. Entonces, tenemos otro perfil, se llama perfil pancreático o se llaman pruebas que valoran la función pancreática. En estas pruebas de función pancreática tenemos dos enzimas, una se llama amilasa y la otra se llama lipasa. Cuando hablamos de la amilasa, hablamos de una enzima que no es específica tanto del páncreas, pero su isoenzima es la amilasa pancreática. Tenemos varias isoenzimas porque la amilasa, jóvenes, puede producirse también en las glándulas salivales, en los testículos, en los ovarios. Eh, entonces, la amilasa no es específica del páncreas. Si hay una lesión en la glándula salival y los síntomas son en esta zona, la amilasa puede estar aumentada y tiene isoenzimas. Sus isoenzimas se llaman A1, A2, A3, A4. La amilasa pancreática creo que es la A3. Eh, si hay inflamación en los testículos, la amilasa también puede elevarse. Si hay inflamación en los ovarios, la amilasa puede elevarse. Entonces, pero si hay inflamación en el páncreas o lesión tisular en el páncreas, la que se eleva es la amilasa pancreática. La isoenzima, eso depende también de los signos y síntomas, porque si hay dolor testicular, pues hacemos amilasa y está elevada la amilasa. Pero de acuerdo al signo y al síntoma, el dolor del páncreas es en el hipocondrio, ¿no ve? En el hipocondrio derecho, y eso nos indica que la amilasa podría estar elevada. Hacemos el laboratorio y nos sale positivo. Sus valores están entre 25 y 125 y si está elevada tenemos una amilacemia, quiere decir elevación de amilasa en la sangre. Entonces, el 80% de la amilasa está presente en el páncreas y normalmente cuando se eleva, cuando el paciente está con una pancreatitis de tipo aguda, ¿no? Se eleva dentro de las primeras 24 horas debido a la lesión del páncreas y normalmente se normaliza a las 48 horas o máximo a los 6 días. Su utilidad de esta amilasa es para determinar una pancreatitis aguda. La lipasa tiene una acción lipofílica, es la enzima encargada de digerir las grasas provenientes de la dieta, convirtiéndolos a los triglicéridos que comemos en las grasas externas en glicerol y ácidos grasos. Entonces, la amilasa, por ejemplo, digiere el almidón y la lipasa digiere a los triglicéridos. Sus valores de referencia son hasta 190 unidades por litro y también nos sirve de diagnóstico para cuando hay sospecha de una pancreatitis aguda. Entonces, cuando tenemos sospecha de pancreatitis, podemos pedir dos pruebas de laboratorio, que son la amilasa y la lipasa.
Finalmente, con esto terminamos las pruebas que valoran las funciones cardíacas. Estas pruebas no determinan cuando un paciente está pasando lo que es un infarto agudo de miocardio y afecciones cardíacas. Entre estas tenemos lo que es la AST o GOT, que ya hablé más adelante, de que se llaman transaminasas, que determinan daño hepático, pero no solamente hepático, sino que también están presentes en el músculo cardíaco. La lactato deshidrogenasa es una enzima que no es específica tampoco del músculo cardíaco, puede estar en el hígado, puede estar en el intestino. Entonces, así como la amilasa no es específica del páncreas, también hay en la glándula salival, testículos, ovarios. La lactato deshidrogenasa está en el hígado, está en el músculo cardíaco y otros tejidos. Entonces, cuando hay daño en el hígado, cuando hay daño en el músculo cardíaco, se puede elevar. Y cuando hay infarto de miocardio, se eleva la GOT, se eleva la lactato deshidrogenasa y podríamos decir de que hay una lesión tisular en el músculo cardíaco. La creatinquinasa es una enzima donde tiene tres isoenzimas, la creatinquinasa BB, MB y la MM. La creatinquinasa MM se encuentra en el músculo esquelético, la creatinquinasa MB se encuentra en el músculo cardíaco y esa es la que nos interesa en las enzimas cardíacas, la CKMB o creatinquinasa MB. Si hay lesión en el músculo cardíaco, la CKMB, que es creatinquinasa MB, se eleva hasta 4 veces su valor, o sea, supera 10 veces su valor, entonces va a estar muy elevada cuando hay lesión cardíaca. Y la que ahora se utiliza bastante son las troponinas. Mide en los niveles de enzimas en varios tejidos, especialmente en el corazón, hígado y en el tejido muscular. Pero las troponinas son específicas del músculo cardíaco y cuando hay infarto de miocardio, las troponinas indican un riesgo cardíaco porque se elevan en gran cantidad. La creatinquinasa, normalmente les he dicho, se encuentran de 3 isoenzimas. La BB se encuentra en el cerebro, la MM en el músculo y la MB se encuentra en el músculo cardíaco. Cuando hay daño cerebral, se eleva la BB. Cuando hay en los fisiculturistas, se eleva la MM y por el exceso de masa muscular, y la MB se eleva en un infarto de miocardio. Entonces, la que es específica es la MB para lesión cardíaca. En los varones es hasta 190 unidades internacionales y en las mujeres de 170 unidades internacionales. Su significancia clínica es para determinar un infarto de miocardio, o sea que está habiendo lesión en el músculo cardíaco. Entonces, la creatinquinasa tiene 3 isoenzimas, la BB, que se encuentra en el cerebro y en los pulmones, la MB en el tejido cardíaco y la MM en el músculo esquelético. Tenemos esas subunidades y que cuando hay infarto de miocardio, la CKMB es la que se eleva hasta 10 veces su valor. La lactato deshidrogenasa tiene un valor de referencia de 230 a 460 unidades por decilitro y lo que les decía es una enzima localizada en el músculo cardíaco y esta lactato deshidrogenasa cuando hay infarto de miocardio puede elevar también su valor y esta lactato deshidrogenasa puede permanecer elevada hasta 14 días. Entonces podemos determinar la lesión del músculo cardíaco porque la primerita que se eleva es la creatinquinasa MB en un infarto de miocardio, posteriormente se eleva la GOT, también por lesión cardíaca, y la lactato deshidrogenasa. Pero con más especificidad tenemos a las troponinas, tenemos 3 tipos de troponinas, las troponinas I, la C y la T, y la T es específica del músculo cardíaco, se llama troponiosina, componente estructural del músculo estriado, y son biomarcadores miocárdicos, ¿no? La troponina T generalmente o la I.
Entonces nos indican las zonas microscópicas de lesiones del músculo cardíaco. Con eso terminaríamos los perfiles. En resumen, que hemos visto dentro de los análisis de química sanguínea, hemos visto el perfil metabólico, donde se ve glucosa, se ve curva de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada, glucosa postprandial, todo lo que tenga que ver con la glicemia. Hemos visto el perfil renal, donde hemos visto urea, creatinina, ácido úrico, hemos visto el perfil hepático, ahí hemos visto albúmina, fosfatasa alcalina, bilirrubina, hemos visto GOT, GPT, que son transaminasas, y la gamma-glutamitranseptidasas en pacientes cirróticos. Posteriormente hemos visto el perfil lipídico, colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. En el perfil pancreático, amilasa lipasa, en el perfil cardíaco, creatinquinasa MB, hemos visto la GOT, la lactato deshidrogenasa y las troponinas. En el perfil renal hemos visto urea, creatinina, ácido úrico y el clínex de creatinina. Esos análisis que hemos visto en el laboratorio de química sanguínea o laboratorio de bioquímica, se los determina en el suero. Mauricio, tu micrófono. Estos se determinan en suero del paciente. Pero también hemos visto el análisis del hemograma. En el hemograma hemos visto glóbulos rojos, blancos, plaquetas, tiempo de protrombina, hemos visto hemoglobina corpuscular media, hemos visto hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio. Eso se realiza en laboratorio de hematología con otro equipo. Las de química sanguínea se realizan en el StatFax con suero del paciente. Y hemos visto el análisis de orina, que se realiza el examen físico, el sedimento urinario y se realiza el examen químico. Ahora, esto que ven aquí son las pruebas de laboratorio que se hacen en la BIMED, en el laboratorio de medicina. Y aquí, si se fijan, aquí están todos los valores que utilizan los de la BIMED. Entonces, si ustedes buscan aquí, y esto está esta diapositiva les voy a compartir en el Classroom, ustedes buscan los valores de ácido úrico en varones y nos dicen que es 6. En mujeres nos dice que es 5. Si buscamos, por ejemplo, fosfatasa alcalina, tenemos valores, aquí está, de 34 a 114. Si buscamos la glicemia, tenemos de 75 a 100. Si buscamos la GOT, es 33, ¿no? Ahí tenemos los valores. O tenemos, puede ser de 8 a 33 unidades litro. O la glicemia, tenemos que hacer coincidir aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Glicemia, de 75 a 100, ¿qué? Miligramos por decilitro. Si busco bilirrubina, la bilirrubina total es 1.2 miligramos por decilitro. Eso se los dejo aquí en la diapositiva y ustedes pueden tener para todo el año, les va a servir todo esto. Ustedes los valores de rutina los van a ir aprendiendo con su docente, los de rutina glicemia, urea, creatinina, transaminasas, etcétera. Vamos a ir avanzando a medida que vayamos pasando las clases en carbohidratos, en lípidos, van a aprender los valores de colesterol, todo. Entonces, eso hemos visto hemos analizado los 3 análisis clínicos, lo que les decía. Hemos visto los 3 análisis clínicos, hemos visto el hemograma, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, el examen general de orina, mentiras reactivas, el examen físico, químico y el análisis clínico por perfiles, metabólico, renal, hepático, lipídico, pancreático, cardíaco, jóvenes. Eso hemos avanzado durante estos días. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Daniel dice no. ¿Qué dicen los demás? Mauricio, No, doctora. Natalie, Ailine, No, doctora.
Katrina, Leticia, No, doctora. Alicia. Bien, queda claro. Entonces la diapositiva se los voy a subir al Classroom. A mí me han indicado que uno de los representantes está grabando las clases y creo que les comparten en un grupo. Entonces van a tener las clases grabadas. Con esto yo terminaría. Faltarían los laboratorios de análisis respecto a lo que es el COVID de pruebas rápidas y pruebas de PCR de, de- del COVID. Entonces, la prueba de PCR. Eso les va a dar y les va a ampliar ese tema en una clase el día martes, la doctora Rosemary Yáñez, porque ella ha trabajado bastante con la alcaldía, todo en la pandemia, y hasta ahora tiene bastante, han presentado trabajos incluso en la universidad respecto a estas pruebas y con datos más, ¿no? De pacientes y el análisis de cómo se realiza, cómo es esta prueba del COVID. Entonces, esta reacción en cadena polimerasa, que es el PCR y las pruebas de antígeno nasal, etcétera, que son rápidas, tendría que darles el día de mañana a la doctora Rosemary Yáñez, pero mañana no va a haber clases, no hay clases mañana debido a lo del censo, no hay clases a nivel en las unidades educativas y en la universidad tampoco no hay. Entonces, el día de mañana no hay clases jóvenes. Directamente el día martes, la doctora Rosemary Yáñez les va a hablar de estas pruebas. Solo una clase. Posteriormente, el día jueves, empezarían con aminoácidos con el doctor Gonzalo Rojas, que da continuidad al contenido temático. Creo que en el Classroom el doctor René les ha compartido el contenido teórico. Me voy a fijar, voy a revisar. Si no está, se los voy a subir o le voy a pedir al doctor René González que les comparta el contenido teórico hasta fin de año, todo lo que vamos a avanzar. Y en el contenido teórico indica hasta dónde es el primer parcial, hasta dónde es el segundo parcial, el tercer parcial y el final. Entonces, eso más me voy a fijar si está y se los voy a subir o si no le voy a decir al doctor René González que les comparta. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Bien, entonces nos quedamos aquí. Espero que hayan comprendido el tema. Como les he dicho, no les voy a preguntar en el examen las unidades.